el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí para conocer y escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Damos gracias a Dios. Esta semana estuvimos viendo la porción que es y envió, y vemos que en el transcurso de este mensaje Dios nos habla sobre el proceso de ser transformados, sobre cómo debe vivir un hijo de Dios. Y nos vamos al libro de Génesis, en su capítulo 32, a partir del 32 hasta el 36, vemos la vida de Jacob. Pudimos ver el proceso que tuvo Jacob antes de llegar a su madurez espiritual. Jacob tuvo que enfrentar y luchar con él mismo, luchar para poder cambiar. Y vimos que él tuvo que quitar su soberbia, su orgullo y comenzar a depender de Dios completamente para poder ser transformado en un nuevo hombre, para dejar a aquel hombre su naturaleza y poder convertirse en una persona nueva, en un hijo realmente de Dios. Nosotros somos destinados a ser constantemente transformados. Por eso es que hay algo en nosotros que no nos permite quedarnos estancados. Y si nos llegara a pasar, nuestras vidas perderían el sentido. La palabra transformación dice que se refiere a dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Y ayer veíamos un poco acerca de la metamorfosis. Vemos que la metamorfosis también viene de un vocablo el cual también significa transformación. Y vemos en el transcurso como la oruga, que al final se convierte en una mariposa, tiene que pasar en un proceso. Y estaba leyendo que decía que el proceso que pasa la mariposa es un proceso difícil, porque nadie la ayuda a salir de su capullo. Ella tiene que aprender a salir, ella tiene que hacer las cosas, pero hay algo también que lo impulsa a poder cambiar, a poder llegar a ser la evolución que debe tener. Entonces vemos que este proceso también viene en nuestras vidas. Nosotros también llega un momento en el que tenemos que cambiar, que tenemos que madurar, que tenemos que ser transformados. Sin embargo, para nosotros los cristianos, cuando hablamos de transformación, ¿a qué nos referimos? Es por lo que hoy veremos algunos puntos sobre cómo ser transformados por Dios. Y pues en primer punto tenemos que ser transformados es un proceso, lleva un proceso. La transformación se da a través del perdón de Dios. Recordemos que Jacob tuvo que pedir perdón a su hermano, y no solo a él, sino también a Dios. En un momento, no solamente tenía que ir con su hermano y pues ir y hacer este acto que era muy importante, sino que también tenía que pedirle a Dios el perdón por lo que él había dicho. Tenía que confesar confesar sus pecados, y es cuando nosotros venimos ante Dios y le decimos: Señor, te hemos fallado, o Señor, o yo no te conocía y hoy me entrego a ti, hoy te confieso mis pecados, hoy comienzo a ser un hombre nuevo y hoy quiero que tú me laves. Jacob tuvo que confesar quién era. Cuando le dicen, recordemos que vimos en esta semana cuando le pregunta quién eres, y él le dice: pues soy Jacob. Y Dios le dice: pues tu nombre ya no será Jacob, sino ahora serás Israel. Estaba diciéndole que él iba a cambiar, que iba a tener una vida nueva. Cuando este ángel, el ángel de Jehová, le pregunta ¿quién eres?, realmente estaba pidiendo que confesara quién era, lo que había hecho. Y pues recordando pasajes atrás, vemos que Jacob significaba usurpar, mentir, varias cosas que Jacob llevaba consigo también. Jacob tenía que confesar quién era, qué había hecho y lo que ya no quería hacer. En ese momento, cuando le dice soy Jacob, le estaba diciendo: ya, cámbiame, ya no quiero ser esa persona, ya no quiero seguir haciendo lo malo. Y llega en un momento, a veces pasamos por mucho y a cada rato nosotros somos tan necios y hacemos algo, pedimos perdón, luego lo volvemos a hacer y pedimos perdón. Y así nos las pasamos viviendo porque pensamos que Dios nos está perdonando y perdonando y perdonando. Y llega un momento en el que creo que nosotros mismos también nos cansamos. No creo que no solamente Dios de estar escuchando que estamos pidiendo perdón, sino hasta nosotros en nuestro ser nos cansamos de estar pecando.
y es el momento en el que nosotros tenemos que venir a Dios. Nosotros debemos confesarle a Dios nuestros pecados. Perdonar y pedir perdón es algo muy importante que nos libera. Bueno, cuando llega Jesús y le pregunta que cuántas veces debe, en ese momento que le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, ¿no? Y él le decía que si 7 veces y Jesús le dijo, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, y era lo que comentábamos, que en realidad le estaba diciendo las veces que sean necesarias, tienes que perdonar a tu hermano, no porque ya se pasó del límite, ya dejó de perdonarlo y ya que vea cómo lo soluciona, sino que él le decía que no tenía un límite, que en realidad tendría que hacerlo, el perdón lo tenía que practicar consigo todos los días. El ser transformados también lleva un tiempo. El proceso de transformación es toda la vida y en cada temporada estamos traspasando etapas y siendo renovados como las águilas que no se cansan ni desmayan. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El proceso de transformación lleva un tiempo. Jacob llevó su tiempo y cada uno de los que aparecen en la Biblia, tanto los apóstoles y todos ellos llevaron un tiempo de transformación. No solamente fue ya recibí a Jesús o ya conocí a Jesús y ya soy transformado, sino que también lleva un tiempo de transformación hasta llegar a la estatura del varón perfecto. También dice que la transformación es difícil, pero no imposible. Debemos confiar en el proceso, aunque duela, aunque nos cueste. Debemos disponer nuestro corazón a aceptar el cambio. A Jacob le dolió muchísimo el proceso. En un momento él se sintió solo, sintió miedo. Cuando él fue a Betel, él se sintió en ese modo. Él se sentía solo, sin nada, temeroso quizá por lo que estaba pasando o por lo que iba a pasar al encontrarse con Esaú. Entonces el tiempo que él estaba pasando estaba siendo muy difícil para Jacob. Y así pasa con nosotros. Nosotros a veces tenemos esa dificultad y sentimos que no vamos a poder, que en el camino nos vamos a quedar, pero Dios está ahí con nosotros y nos ayuda a que nuestra forma de ser transformados sea diferente, sea lo menos difícil, lo que no nos pueda doler, que lo podamos realizar. También ser transformados es ir de gloria en gloria. Y esto lo vemos en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice este versículo, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. Es decir, poder mirar su gloria. Recordemos a Moisés, que tenía una intimidad tan grande con Dios cuando subía a aquel monte, que cuando él bajaba dice que no podían ver en realidad su rostro por la gloria que había en él, por la intimidad que él tenía con Dios. Tanto es así que ni los israelitas eran capaces de poder ver el rostro enseguida de Moisés, porque dice que sus ojos los lastimaban. Cuando habla sobre esto, nos habla sobre una contemplación fijamente, o sea, mirar fijamente a Dios. O sea, no desviar nuestra mirada, sino estar completamente en lo que Dios, en el centro, en nuestra meta, que es Jesús. Y Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lamentablemente, nuestro estilo de vida, nuestro testimonio muchas veces hace que la gente no vea la gloria de Dios en nuestras vidas. A veces podemos leer la palabra, escudriñarla, pero no la ponemos en práctica. Decimos que podemos perdonar, pero si nos hacen algo ya estamos con rencor
Y a veces eso es lo que hace que muchas personas no vean a través de nuestro testimonio la gloria de Dios. Y muchas veces escuchamos de, pues si ellos son así, como, ¿por qué voy a cambiar? O si yo no veo cambio en esa persona, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces nuestro testimonio debe hablar, sin que nosotros lo digamos, debe hablar hacia las otras personas. También nosotros dice que seremos transformados en la misma imagen, como le dice en 2 Corintios 3:18. La meta de nuestra transformación es llegar a ser como Cristo, según Romanos 8:28 al 29, que dice que vivir en la santidad en la que Jesús vivió. Y vamos a buscar Romanos, si alguien lo tiene, lo puede leer. Romanos 8:28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahí nos está hablando sobre cómo vivir transformados a la imagen de Cristo, el cual se refiere a vivir una vida en santidad. Y Jesús fue una persona como nosotros, tuvo los mismos sentimientos, pero Él vivió en santidad. Y a veces se nos hace difícil, y le pedimos al Señor que nos ayude a poder vivir como Él hacía, porque a veces decimos, ¿qué habrá hecho Él? Que Él lo hacía, se veía que lo hacía fácil, que no le costaba hacerlo, y a nosotros nos cuesta. También dice que ser transformados, ir de gloria en gloria, quiere decir que habla de nuestra transformación, que es progresiva. No acontece toda a la vez, como habíamos dicho hace rato, sino que es gradualmente. Pablo menciona en ese versículo de 2 Corintios que somos transformados, no que hemos sido transformados, que somos transformados, que vamos siendo transformados, refiriéndose a que esto involucra un proceso. Como estaba pasando con Jacob, durante su caminar vimos los diferentes procesos que pasó en los que iba siendo transformado de gloria en gloria. Vimos cuando Dios se encuentra con él en Betel, cuando él ve esa escalera y los ángeles que subían y bajaban. Vemos cuando él huye y también en ese momento ve la gloria de Dios. Vemos cuando él se enfrentó ante su hermano también. Vimos ahí que lo que él esperaba era otra cosa, era que Esaú le reclamara, que Esaú le hiciera algo, cuando en realidad Esaú dice que lo recibió con bien, incluso lloró, se abrazaron, porque Jacob no había entendido que su vida tenía que depender completamente de Dios, que sus planes debían depender completamente de Dios. Y es por eso que dice que nuestro proceso va de gloria en gloria. Jesús se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, en cada acontecer, en lo que a ti te pasa, en tu testimonio, en todo, en esa gloria Dios se manifiesta. Ser transformado es vivir una vida nueva. Ser transformados hace un cambio de vida en ti. Lo vimos en Génesis 32:28. En este versículo Dios le estaba diciendo a Jacob, tu naturaleza antigua ya no es, tú ya no eres Jacob, hoy eres Israel, hoy eres un hombre nuevo. Y vemos que decía, diciéndole, o sea, tú tenías que nacer de nuevo. Y también lo vimos con el ejemplo de Nicodemo, que encontramos en Juan 3:5. Cuando le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El ser transformado cambia tu vida, cambia tu estilo de vida, tu forma de pensar, de actuar ante los demás. Ya no eres como las demás personas que te pueden invitar a algún lugar y las mismas personas van a notar en ti un cambio y te van a decir, es que tú antes no eras así, antes eras muy fiestero con nosotros o antes hacías esto y hoy te noto diferente. Hay algo en ellos que les llama la atención y es el cambio de vida que Dios hace en ti. Ser transformados para transformar. Es algo muy importante porque recordemos que Jacob primero tuvo ese encuentro con Dios y por ende
Después de ser transformado, él también tenía que transformar a su familia. Tenía que llevar a su familia a los pies de Cristo, tenía que llevarlos a que conocieran a Dios, por lo que también los llevó después del suceso que tuvieron con Dina y todo el pueblo donde estaba Siquem, donde sus hijos atacaron al pueblo por venganza. Entonces Jacob tuvo que hacer que su familia conociera a Dios, cambiara y fueran limpios, y los regresa otra vez a Betel, en el primer lugar donde él había hecho un pacto, donde él había encontrado consuelo, donde había encontrado el perdón de Dios. Los regresa a ese lugar, los regresa a la casa de Dios, como su nombre lo indica. Entonces vemos que Jacob tuvo que ser transformado para transformar a su propia familia. Como jefe de familia, les inculcó el camino verdadero. ¿Y cómo podemos hablar de ser transformados si no ha pasado en nosotros? En nosotros tiene que haber ese proceso para que podamos hablarle a otras personas y decirle: oye, mira, si tú vienes a los pies de Cristo, si tú conoces a Jesús, si tú conoces lo que Él hace, Él puede, y empiezas a hablarle a la persona porque tú ya has vivido ese proceso. Pero si no lo has vivido, entonces no tienes cómo demostrarle a la persona. Por lo que es importante vivir ese proceso y decir: Señor, yo quiero ser transformado para que yo pueda y hablarle a otras personas, para que con mi testimonio, con lo que yo viva, pueda hablarle también a otros, con la palabra, pero también a través de lo que yo vivo, con lo que tú me enseñas. Porque en las simples cosas Dios se manifiesta. En las simples cositas que nosotros no nos damos cuenta, Dios nos enseña también. Si aún seguimos con la misma manera de vivir, si ni siquiera asistimos a los servicios, a los estudios, si ni buscamos de Dios ni en oración, si ni siquiera leemos la Biblia y nada más la agarramos un rato y la dejamos arrumbada y no venimos y hablamos con Dios, eso no es un modo de vivir, ese no es un modo de ser transformado. Y Dios nos pide que dejemos todo lo que nos hace mal o todo lo que nos puede perjudicar o nos puede distraer y poder centrarnos a Él, empezar a buscar a Dios, empezar a venir, a tomarle importancia a todo lo que hacemos, a escudriñar su palabra como debe ser, a poder alabarlo, a poder cantarle, a poder escuchar de su palabra, orar, estar en un rato de intimidad con Dios. Ese es el proceso de transformación. Transformarnos para transformar a otros, para ayudarlos a que ellos también lleguen a su proceso de transformación. Y dice que ser transformados, vivir una buena vida, una nueva vida, trae grandes recompensas. ¿Y cuál es esta recompensa? La vida eterna. Esa es la más grande recompensa que nosotros vamos a tener, y es vivir eternamente con Cristo Jesús. Jacob, después de muchas situaciones, logró llegar al descanso para su alma, y fue en aquel lugar llamado Hebrón donde encontró una completa comunión con Dios. Después de todo su proceso, por fin podía sentir ese gozo. Después de pasar por Betel, se fue a Siquem. En Siquem se corrompieron, volvieron a irse a Betel, y esta vez les dijeron: ya no regreses ahí porque vas a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Van a aquel lugar llamado Hebrón, en donde dice que ahí tuvo una plena comunión con Dios, donde ahí por fin descansó. Y ahora sí, ahí comenzó a vivir una vida en madurez, una vida plena, que solamente iba a agradar a Dios, y ya no iba a volver a ser aquella persona. Y ya vemos que a partir de esos capítulos ya no lo llamaban Jacob, sino Israel, porque su vida había cambiado, porque él había decidido cambiar, y había decidido que Dios sea el que trabajara siempre en su vida, y que todo iba a ser y todo iba a depender de Dios. Si Dios no le decía no lo hagas, pues no lo iba a hacer. Si Dios decía hazlo, lo iba a hacer. Y lo vemos en las consecuencias que tuvieron con Dina. Dina tomó malas decisiones, por ende tuvo malas consecuencias. Simeón y Leví, sus hermanos, al vengarse también tomaron malas decisiones y tuvieron malas consecuencias, que por lo cual ellos ya no pudieron recibir la tierra por heredad, ya no pudieron, como decía, al final les dice Jacob todo lo que habían perdido, igual que Rubén, al hacer igual un acto ilícito. Entonces vemos que todo eso, las malas decisiones nos llevan a consecuencias malas. No hay malas decisiones que nos lleven a consecuencias buenas. Todas, dependiendo de tu decisión, es la consecuencia, es el resultado que vas a tener.
Y bueno, pues nosotros hemos visto que ser transformados lleva un proceso. Vimos que es necesario pasar por un proceso que comienza con la confesión de nuestros pecados, como Jacob, admitiendo nuestra vida pecaminosa y que a partir de ese momento estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir. Vivimos que lleva el tiempo, el proceso, que aunque parezca difícil, no es imposible. También vimos que ser transformados es vivir una vida nueva, la cual comienza a través del cambio de vida y por ende somos transformados. Asimismo, nosotros podemos transformar a otros, no con nuestra voluntad, sino con la de Dios, a través de nuestro testimonio, y todo nos traerá grandes recompensas. Hace unas semanas nos contaron a nosotros una historia que habla sobre un águila, ¿no? Dice que un campesino encontró un polluelo de un águila. Entonces lo encontró tirado en el piso, dice que agarró y llevó al polluelo a un gallinero. Entonces estaba el águila en aquel lugar y creció como una gallinita. Entonces era un águila, pero él actuaba como una gallina. No sabía que era un águila. Entonces dice, y nos empezaron a contar, y es que decía que este polluelo hacía lo mismo que hacían las gallinas. Si la gallina comía de este modo, el águila lo hacía. Si la gallina iba corriendo así de este modo, también el polluelo lo hacía. No sabía que era un águila. Entonces, en ese momento dice que trataba de correr y de repente sus alas se alzaban. Y pues la gallina, digamos su mamá, ¿no? Le hablaba como diciendo, pues baja, nosotros no volamos, nosotros somos gallinas. Entonces, así pasó, entonces hasta que llega un momento y el polluelo se da cuenta que pasa encima de ellos un ave grande. Y se le queda viendo al cielo y ve que es igual que él, ve que tiene la misma forma que él, el mismo pico, las mismas alas, y empieza a ver que tiene algo similar. Entonces dice que el polluelo empieza a verse y empieza a mirar lo que había en él, y ve que las demás gallinas no eran como él, y yo me imagino, ¿no? Diciéndole, preguntándose por qué no es igual. Hasta que un día dice que decide y empieza a correr, y empieza a correr, y empieza a correr. Cuando empieza a correr, levanta las alas y empieza a volar. Cuando vuela, en el transcurso de diciendo la persona, ¿no? La mamá gallina le decía, ¿qué te pasa? Si nosotros no volamos, ¿qué pasa contigo, no? Entonces, cuando logra alcanzar, las otras gallinitas, digamos que estaban como preocupadas, diciendo, ¿por qué estás volando? No debes volar. Y el polluelo dijo, no, porque yo no pertenezco aquí. Yo soy de otra manera, yo nací aquí, pero no pertenezco a este lugar. Entonces la aguilita dice que elevó sus alas y subió. Entonces aprendió que no era de ese lugar. Y nos pasa a nosotros. Somos de este lugar. Bueno, nacimos en este lugar, pero no somos de este lugar. Llevamos un proceso y nosotros no somos como las personas que están allá afuera. Somos diferentes porque estamos cubiertos de la sangre de Cristo, porque Jesús nos ha transformado, y una vez que aceptamos ser como Él, una vez que aceptamos conocer a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador y creemos que Él es nuestro Padre, nosotros cambiamos y nos convertimos como aquel polluelito cuando nos dicen, es que tú deberías hacer esto, deberías practicar esto, deberías ir por acá, y tú dices que yo no pertenezco a este lugar, yo no soy de este lugar en realidad. No somos de este mundo, vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y pues, hermanos, no olvidemos que el proceso es constante. El ser transformados lleva un tiempo. No somos obras terminadas, sino somos unas obras en proceso. Lleva nuestro proceso. No quiere decir que ya acepté, ya soy transformado y ya no voy a seguir buscando de Dios, ya ni voy a leer nada. No, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir buscando, porque aquí Dios nos va a hablar. En este libro
que por alguna razón Él nos dejó, es para que nosotros sigamos conociendo lo que Él quiere que pase en nuestras vidas. Y muchas veces encontramos y nos identificamos con lo que pasaron aquí los apóstoles o las personas que estuvieron antes de Jesús. Todo lo que ellos pasaron nos identificamos porque tienen algún motivo. En algún momento esto nos iba a tocar a nosotros. Recordemos a Pablo, quien dejó de ser un perseguidor para ser un seguidor de Cristo, para poder seguir a Cristo, dejando todo lo que había hecho, todos los males que había hecho, porque si vemos, Pablo había hecho cosas muy crueles, y él dejó de ser el perseguidor para ser un seguidor de Cristo. Y así como Pedro también, al ver en aquel monte la transfiguración, ya no fue el mismo. Al ver la gloria de Dios, Pedro cambió completamente. Hoy hay personas que se han quedado en una transformación a medias. No quieren avanzar, no quieren seguir con el proceso, por lo que sienten que es complicado, sienten que es difícil, o porque no quieren cambiar su forma de vivir. Quieren seguir en su comodidad de adorar a Dios a su manera. O sea, yo así estoy bien, yo adoro a Dios así, yo hago esto y con esto ya no me molesten. Sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude y que nos diga cómo debemos alabarlo, cómo debemos escudriñar su palabra, cómo debemos vivir una vida como Él nos dice y no vivir una vida a medias. No ser, pues como dice ahí, ni frío, ni caliente, ni tibio también. O sea, decídete, ¿no? Por un lugar. Entonces, es eso que nosotros tenemos que aprender y dejar nuestra comodidad. Y ya no decir, pues hoy sí, mañana voy a descansar, es que pues no, sino que vivir la vida que el Señor nos da. Los días que Dios nos lo da para que trabajemos en su obra. En realidad no nos los da para descansar, sino los da para que trabajemos en su obra, porque a eso hemos venido, para ir y predicar al mundo, para ir y predicarle a los demás a través de nuestro testimonio. Yo siempre he dicho que a veces sí podemos ir a otros lugares, pero en nuestra misma familia aún hay personas que necesitan conocer de Dios. Aún hay personas que necesitan saber de Dios y lo ven a través de nuestro testimonio. Si son primos, tíos, y ven cómo eres tú realmente en casa, te van a decir, pues, ¿para qué vas allá? ¿O para qué estudias? ¿Para qué dices que eres cristiano? Si ni siquiera tú has cambiado. Y a veces dice, primero cambia tú y ya, de ahí yo cambio. Entonces, todo depende de nuestro proceso de vida. Y en la historia de la iglesia hemos escuchado muchos testimonios de personas que han venido a Cristo. Asesinos, violadores, adictos, enfermos, alcohólicos, brujos, igual exsatanistas, todas esas personas que pasaron un momento en la gloria de Dios y fueron transformados. Solamente pasaron por un instante y la gloria de Dios los invadió, y escuchamos después sus testimonios de lo que ellos vivieron y cómo Dios los fue transformando, y hoy son evangelistas, maestros, pastores, misioneros, porque Dios, a pesar de que todo lo que pasaron, tuvo misericordia, y es la misericordia que también tuvo con Jacob. Jacob, después de ser de todas las malicias que él hacía, a pesar de todo lo que robó, de todo lo que hizo, Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó, así como con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Recuerden que la mejor prédica es el testimonio mismo. Esa es tu mejor prédica. Cuando estés en algún lugar, tú mismo eres el testimonio vivo hacia los demás. Y Jacob no podía hablarles a sus hijos de cambio si en él no había un cambio. O sea, no podía ir y decirle a sus hijos, tienen que hacer esto, si ni siquiera en él había ese cambio. Pablo no podría predicar a otros si tampoco él hubiese tenido ese cambio, ese encuentro que tuvo con Dios. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así que hoy los invito a que si han dejado de buscar a Dios
como debe ser, vuelvan a retomar ese camino, volvamos a retomar ese camino. Y que si aún no has decidido entregar tu vida a Cristo, hoy te invito a que lo conozcas. Y te garantizo que no te vas a arrepentir. Si hoy has dejado a medias lo que estabas comenzando, que es la obra del Señor, hoy te invito a que lo retomes, a que vuelvas otra vez y conozcas otra vez las maravillas que Dios tiene. Hay cosas que cambiar en nuestra familia, en nuestro hogar, incluso en este lugar. Aún hay cosas, hay personas igual que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados. Tenemos que dejar que Dios nos transforme, que Dios haga esa voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas. Como aquel canto, ¿no?, que a veces entonamos, que es el de El alfarero, cuando le dice que tiene que pasar por un proceso y le dice, no te aseguro que va a ser bonito, te va a doler, te vas a quebrantar, vas a llorar, pero al final termina siendo una vasija hermosa. Y en esa vasija es donde Dios deposita todo, para que tú puedas ser útil en su obra. Y lo mismo pasó, y esta porción me llamó mucho la atención, porque Jacob en realidad estaba viviendo una vida que iba a transformar, no solamente a él, sino a los de su alrededor. O sea, él tenía a varias personas a su alrededor, ¿no? No solamente era él y sus 12 hijos. Dice que él alcanzó grandes riquezas y por ende él tenía que ser el ejemplo de aquel lugar, del pueblo de Israel. Ya después vemos que el pueblo se corrompía y hacía cosas, pero Jacob fue una de las personas que les enseñó el camino para ser transformados. Así que hoy les invito a que hagan eso, a que ustedes puedan transformarse, puedan ser como esa oruguita y comenzar a volar, comenzar a hacer lo que Dios tiene, porque Dios nos tiene dado a cada uno un don, un talento, nos tiene dado algo para que nosotros podamos servir en su obra. Si tú dices, es que no puedo hacer esto, hay otra cosa que vas a poder hacer. No solamente hay una cosa, sino hay miles de cosas que podemos hacer en la obra de Dios. Es que yo no puedo predicar, por ejemplo, o no puedo ir y predicarle a otros. Bueno, hay algo más que puedes hacer. Dios es tan perfecto que tiene exactamente para cada uno las cosas. Así que hoy los invito y espero realmente que esta porción ustedes puedan llevar algo muy bonito y puedan ver que este proceso de transformación comienza en nuestras vidas. Comienza cuando decimos, sí, Señor. Comienza cuando decimos, como decía Samuel, heme aquí. Dime, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y pues, gracias a Dios por este momento, gracias a Dios porque nos permite realizar esta enseñanza. Y como siempre, yo siempre he dicho que no se quede en saco roto, sino que lo llevemos en lo más profundo de nuestro corazón y que lo pongamos en práctica. Así que hoy, cuando lleguemos a nuestra casa, y también vimos que practicamos el perdón, cuando lleguemos a nuestra casa, abracemos a nuestra familia, pidámosle perdón si en algún momento les hemos fallado o si no nos hemos dado cuenta, y volver a reconciliar ese amor, esa comunión con Dios, y juntos como familia ser transformados y venir a los pies de Cristo. Amén. Pues vamos a orar, vamos a elevar una oración para darle gracias a Dios por este momento, y que Dios, pues, espero que les haya hablado conforme al corazón de cada uno de ustedes y conforme a su voluntad. Así que oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, te amamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por este mensaje, Padre, en el que tú nos enseñas a ser transformados, Señor, a cómo ser, cómo vivir una nueva vida, Señor, y entender que este proceso es largo y es duro, Señor, pero que en el transcurso, Señor, durante tú nos quebrantes, tú nos aflijas, Señor, por lo que vaya a suceder, tú nos puedas dar esas fuerzas, Señor, y podamos volar como esas águilas, como dice en tu palabra, Señor, recobrar esas fuerzas, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que en su corazón, Señor, siempre esté ese deseo de servirte, Señor, con sinceridad, de buscarte, Señor, sin lograr ningún afán. Te pido, Señor, que en el corazón de todos los que estamos en este lugar siempre esté, Señor, ese corazón dispuesto a servirte, a seguirte, Señor,
y a poder ir, Señor, y hablarle a otras personas que necesitan en este momento de ti, Señor. Te pido, Señor, que esto, Señor, llegue, Padre eterno, en aquellas personas que necesitan de ti. Que tú puedas hacer un cambio en sus vidas, un cambio en mi vida, Señor, y que podamos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Que podamos pasar, Señor, de esas personas que vivían en su naturaleza pecaminosa a vivir una vida nueva, Señor, una vida plena, confiando solamente en ti, Señor. Ayúdanos a conocer de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, qué es lo que tienes para nosotros en este libro sagrado, Señor. Y que cuando nosotros lo leamos, Señor, tú nos hables a nuestra vida, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por todo lo que harás, Padre eterno, y por lo que estás haciendo, Señor Jesús. Gracias, mi buen Dios, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y pues bueno, que Dios los bendiga y pues gracias por su atención también.